Los inicios del judaísmo se encuentran en la tierra prometida, Canaán, ubicada entre Mesopotamia y Egipto. El judaísmo es una de las grandes religiones del mundo actualmente, con más de 13 millones de fieles. Los judíos adoran al único Dios y Salvador Yahvé, pero dejaron de pronunciar este nombre por respeto y le decían únicamente Adonai, que significa Señor. El conjunto de libros sagrados de los judíos se llama la Torá y está formado por los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los hagiógrafos abarcan textos litúrgicos como salmos y lamentaciones, cantar de los cantares, proverbios, crónicas e historias de personajes específicos. Comunican experiencias de vida y acontecimientos. 5 de estos libros forman los 5 rollos, leídos en las fiestas anuales de la sinagoga. En el Génesis se describen los 7 días en los que es creado el mundo y el mismo Dios establece el Sabbat como día santo. Dios culmina la creación con Adán y Eva. Cuando los hombres se desplazaban de manera seminómada por el mundo, encontramos a Abraham, un hombre lleno de fe, cuya obediencia es premiada por Dios, que le promete una posteridad para él mismo, y la tierra santa para sus descendientes, y que en Jacob, descendiente de Abraham, será ya definitivo. Después, José, hijo de Jacob, se traslada a Egipto, es aceptado por el faraón y trae a vivir a todos sus hermanos con él. Los descendientes de Jacob permanecieron en Egipto durante más de 400 años, convirtiéndose en la nación de Israel. Sin embargo, las tribus sufrieron grandes cambios sociopolíticos después de la muerte de José. Los hicsos se apoderaron de Egipto. Para el año 1500 a.C., tras la expulsión de los hicsos, todos los extranjeros, incluyendo los israelitas, fueron sometidos a una dura esclavitud. En aquel ambiente de opresión surge Moisés, el gran libertador. Dios se le revela mediante una zarza ardiente, diciéndole: "Yo soy el que soy", y le ordena que dé libertad a su pueblo. Moisés se presentó ante el faraón egipcio para pedirle que liberara a los israelitas. Las órdenes de Dios se cumplieron solo después que mandaron 10 plagas a los egipcios y tras haber celebrado la primera Pascua. Una vez fuera de Egipto, Moisés recibe el decálogo de las leyes que regirán el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Esta ley se convertirá en la carta del judaísmo. El libro del Levítico es de carácter legislativo, para los encargados de ejercer el ministerio sacerdotal. Contiene un ritual de sacrificios y ceremonias, las normas sobre lo puro y lo impuro, y el calendario litúrgico. En el libro Números se relata la marcha por el desierto tras la victoria sobre los madianitas. A través de sus páginas se ensalza también la obra de Moisés, ahora que organiza y guía en sus años de peregrinación en busca de la tierra prometida. El libro de Deuteronomio repite en parte las leyes promulgadas en el desierto, recuerda los grandes acontecimientos del Éxodo y del Sinaí. Después de la muerte de Moisés, los israelitas, guiados por Josué, invaden Canaán. Dios promete a Josué no dejarlo solo y le indica los límites de la tierra prometida. Al establecerse en Canaán, se define la agrupación de las 12 tribus, en donde se dividió el pueblo de Israel, designados con el nombre de cada uno de los hijos de Jacob. Llega una etapa conocida como periodo de los jueces de Israel. Sigue de la muerte de Josué, entre los años 1200 y 1050 a.C. Surgen algunos personajes que asumen la dirección de Israel. Se impone dentro de Israel
la monarquía, iniciando así otra etapa. Saúl empezó a gobernar, habiendo obtenido una victoria militar sobre los amonitas. De Saúl sigue David, quien unifica todas las tribus israelitas que le reconocieron como rey, derrota a los filisteos y anexa algunas ciudades cananeas. Se distingue por su religiosidad, desea administrar su reino por medio de las armas. El pueblo ve en él la prefiguración del Mesías, ungido por el Señor para hacer realidad las grandes promesas a su pueblo. Llega Salomón, hijo de David y Betsabé, el tercer y último rey del Reino Unido de Israel. Durante su reinado, la nación alcanza su máxima expansión geográfica y material. Fue un hombre sabio y construyó el gran templo para el Señor. Hacia el año 927, no solo se pierden los reinos incorporados por David, sino que además se produce una división interior. En el norte surge el reino de Israel y en el sur el diminuto reino de Judá, con Jerusalén como capital. Debido a una invasión, el emperador Nabucodonosor destruyó casi por completo el templo de Jerusalén y por esta razón proliferaron las sinagogas, lugares donde se ora en común, se lee y aprende la Torá. La institución de las sinagogas tendrá un papel relevante como punto de encuentro para la oración, la lectura y la enseñanza de la ley. Pero después, Ciro, fundador del Imperio Persa, publica un edicto permitiendo a los judíos regresar a su patria. Estos buscan reconstruir el Templo de Jerusalén. Crean una nueva comunidad nacional, regida por la ley de Dios. La reconstrucción del templo comienza en el año 520 a.C. El sacerdote Matatías y sus 5 hijos se rebelan, logrando que el tercero de sus hijos, Judas Macabeo, derrote las tropas ciroselúcidas en el año 164, fecha que hasta hoy recuerdan los judíos con la fiesta de la purificación. Se dice que en el momento de la revelación se dieron a Moisés los preceptos con una interpretación detallada, pero Moisés no los escribió, sino que los enseñó oralmente a Josué, a los sacerdotes y a todo el pueblo de Israel. La prohibición de fijarlo por escrito perduró, y estas tradiciones se transmitieron oralmente a lo largo de los siglos. Así, la Torá permaneció como ley viva, siempre actual, capaz de hacer frente a las situaciones nuevas. La Torá escrita y la Torá oral forman la base del judaísmo en su relación con Dios y con los demás hombres. Los judíos oran por la mañana, por la noche y en las comidas, en la rutina y cuando ocurre algo extraordinario. Durante las oraciones del día se pone el talit, un manto de oraciones hechos de lana o de seda blanca con franjas azules que representa la creación del universo y del hombre y su alma. El Sabbat es la única fiesta que nombra el Decálogo y el único día de la semana que tiene un nombre especial. Esta fiesta de precepto es determinada por el Creador y por lo tanto no depende del ciclo lunar, ni de las estaciones del año como las demás fiestas. Shavuot, que significa semanas, se celebra durante el mes de Sivan por conmemorar la revelación del nombre de Dios. Pascua, se celebra el 14 de Nisan, gran fiesta que libera a Dios a su pueblo. Se recuerda la salida de Egipto y el paso de la esclavitud a la liberación. Yom Kippur, Día del Perdón, es la fiesta más celebrada. Acuden a la sinagoga por ser el día de extrema misericordia de Yahvé. Hashanah, que significa Año Nuevo. Para los judíos es el nacimiento del universo, anunciado por el sonido del cuerno del macho cabrío. Dura 2 días y se recuerda el sacrificio de Isaac. Sukkot, fiesta de los tabernáculos. Durante 7 días, los 2 primeros días festivos, se conmemora el tiempo en que Dios hizo residir a los hijos de Israel en las cabañas. Entre los rituales está principalmente la circuncisión. Todo niño judío debe ser circuncidado al 8º día de su nacimiento. En el momento del ritual, el niño recibe su nombre en hebreo y su padre recita una bendición. La raza judía
es una de las más atacadas por toda la humanidad. Los diversos nacionalismos y las crisis económicas del siglo XVIII favorecen el surgimiento de un movimiento antisemita a escala europea. El peor de los movimientos antisemitas se produce con el ascenso al poder en 1933 del Partido Nacionalista nazi, que postulaba la eliminación sistemática del problema judío. Mueren más de 40.000 judíos en campos de concentración, hornos crematorios, cámaras de gas, etc., en absoluto menosprecio por la condición humana. En el Congreso de Brasilia, organizaciones judías se unen para fundar el Hogar Nacional Judío. Se cierra sin acuerdo, ya que unos desean el regreso de todos los judíos a la tierra prometida y otros no lo aceptan. En 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas decide dividir en dos a Palestina, donde se ubicarán los judíos y del otro lado los palestinos musulmanes. Desde el día de la fundación del Estado de Israel, el 15 de mayo hasta el 24 de febrero de 1949, estalla la guerra. El judaísmo es una de las religiones más dinámicas y trascendentes de la actualidad. Hoy, los judíos son las personas más poderosas en la economía mundial y su poder será difícil de erradicar. Esta religión seguirá cambiando al mundo.